Son pocos los minutos que quedan para el corte que corresponde, ¿no? Ya pues a la 1:35, pero con María Montoya, como abogada especialista en derechos migratorios, doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria, queremos revisar lo que es esta acción de la Unión Americana de Libertades Civiles que demandó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump en nombre de dos inmigrantes venezolanos que enfrentan una posible deportación bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, que hasta ahora solo se había usado en tiempos de guerra. Así que nuevamente con usted para revisar esto último, que tanto puede avanzar y sobre todo luego ya de conocer la postura, por ejemplo, de la Corte Suprema sobre la ley, no de fondo, pero sí de forma, ¿correcto? Gladys, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos escuchan, igualmente para tu equipo. Sí, conocemos la postura de la Corte Suprema donde indican la flexibilización de esta norma, pero esta norma tiene un contexto histórico, como ya sabemos, totalmente diferente de cuando se creó a lo que está sucediendo en la actualidad. El no tener en cuenta, no considerar los derechos de estas personas, sobre todo el derecho al debido proceso y el derecho a la debida defensa, es lo que es discutible, Ujú. indistintamente de si la están utilizando o no. Es discutible la selección de estos individuos. ¿Cómo los seleccionaron? Nadie lo sabe porque no tenemos criterios claros, algunos esbozos del criterio de selección, que si tienen tatuaje, que si el tatuaje tiene una corona o si el tatuaje tiene un tren, si han cometido algún delito que queremos pensar o presumir que efectivamente hay un proceso abierto, pero no lo sabemos. Han sido deportaciones sumarias y Ujú. en este caso en específico que se está tomando en cuenta o la aplicación de la ley de enemigos extranjeros, es inverosímil pensar que van a tomar esta decisión, que no hay una defensa para estas personas. Indistintamente, y diré algo que seguramente va a ser cuestionado, pero indistintamente si son o no son del Tren de Aragua, la debida defensa es un Sí, claro. derecho constitucional y es un derecho universal. Pero además es lo que pide también en su pronunciamiento reciente de la Corte, justamente la observación es esa, ¿no? Que se tiene que cumplir con el debido proceso. Entonces, ¿hasta qué punto este litigio tiene sentido? Se interpuso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, argumenta que esta ley solo se aplica a acciones bélicas y no puede emplearse contra ciudadanos de un país, en este caso Venezuela, con el que Estados Unidos no está en guerra. Eso te llevaría quizás eventualmente a la Corte a fijar posición sobre el fondo, ¿no? Sobre si la ley es oportuna o no en este momento. Pero por otro lado, como ya se está pidiendo el debido proceso, hasta qué punto esto tiene sentido, sino más bien ya recurrir a lo que sugiere la Corte o que demanda la Corte. A ver, debemos analizar las dos posturas. Uno, Ujú. lo que opina la Corte y dos, el fondo de la controversia. La Corte lo que indica es que ha sido solicitado este recurso en una jurisdicción equivocada, porque debió haber sido solicitada en la jurisdicción donde estas personas estaban recluidas, es decir, en Texas. Es probable que efectivamente tenga razón. Sin embargo, el propio contexto de lo que está sucediendo con estos venezolanos que fueron llevados al SECOT en una deportación sumaria nos haría pensar que tal o de la misma forma en que están aplicando una ley de 1798 que pareciera inaplicable en este momento, bueno, yo pudiera ejercer un recurso que además es para salvaguardar los intereses y la vida inclusive de un ciudadano venezolano, porque hay flexibilidad de un lado y de otro no, sin hablar del fondo de la controversia, que si la ley tiene aplicabilidad o no. La discusión en este momento es que no era la jurisdicción correcta. Ok, si introduzco entonces la causa en la jurisdicción correcta, me van a dar la razón y estas personas van a ser deportadas a su país y las van a sacar del SECOT, sí o no. Y si hablamos Mm. del fondo de la controversia, que al final es la aplicación de esta ley en un contexto donde no hay historia de guerra entre Venezuela y Estados Unidos, no la hay ni la va a haber seguramente, donde históricamente ni siquiera hay un contexto razonable para utilizarlo, porque además podríamos pensar, y es lo que piensan los analistas políticos, que hay un atisbo de un sesgo o un matiz con respecto a la nacionalidad de estas personas. Entonces, estás imponiendo una ley por un tema de xenofobia o aporofobia, lo estás haciendo específicamente con los migrantes venezolanos para determinar qué, porque si nos vamos a 1798 era porque determinabas que un país era enemigo de Estados Unidos. Ahora no es Ujú. un país, sino ciertas personas de esa nacionalidad. Hay muchas Claro. cosas que no están claras, que Porque el debería, sin argumento es duda. que esa banda, sí, en efecto, cierto, es un grupo, o en este caso ya considerado terrorista, pero que habría sido enviado con ese fin de desestabilizar
a Estados Unidos y bajo ese concepto de invasión, de amenaza, de peligro es que se estaría usando esta ley. Que todavía falta que el tribunal, que la Corte pues defina, ¿no? Si del Tribunal Supremo defina si tiene sentido o no, pero como bien dice, ese no es el fondo que en este momento se está definiendo y no es lo que se está tratando, pero ese es el argumento. Claro, pero es un argumento que a todas luces lo que busca es tapar la falta de asidero jurídico que tiene esta legislación o lo que tomaron en consideración para estas Mm. personas. Y también es darle un poder absoluto a una sola persona, no importa quién sea el presidente, es darle demasiado poder a una sola persona. Entiendo, pero seguiremos con usted, obvio, porque hay que ver cuál es la respuesta, qué pasa, ¿no? En este caso, con esta acción que queríamos revisar con María Montoya como abogada especialista en derechos migratorios y seguiremos, por supuesto, en los próximos días. Gracias una vez más por estar disponible. Hacemos una pausa. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.